central de este tema sería 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, todos mirando, dice, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Su carácter, muy bien. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, a su carácter, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, o sea que vamos alcanzando, pues, en forma progresiva el carácter de Jesucristo, ¿ya? Entonces, solamente para hacer un preámbulo en esta parte. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8 es el repaso de lo que hoy vamos a ver. Dios ha creado el ojo y ha creado el oído. Hablamos del oído físico y el ojo físico. Y ahí dice que todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. En todo momento estamos viendo y oyendo. Cuando nosotros aprendemos las cosas, estamos oyendo y viendo, ¿no? ¿Sí, no es cierto? Muy bien. Ahora, pero hay algo especial, hermanos. Miren lo que dice aquí, ¿ve? El oído, ahora, esta es otra cosa. Esto es así. Proverbios 20, 12. Miren, el oído que oye y el ojo que ve. ¿No se supone que el ojo tiene que ver? No, que eso es otra cosa. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. O sea, Dios ha hecho el ojo que ve y el oído que oye. ¿Se acuerdan cuando en la Escritura dice, en Isaías capítulo 6, cuando dice la Escritura, de oído oiréis, mas no entenderéis, y de vista de ojo, tendréis ojos, pero no verán, ¿no es cierto? Entonces, él porque estaba hablando en el sentido espiritual, de oír y ver. En Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13 dice justo esta parte, que es la repetición de la profecía de Isaías capítulo 6. Mateo 13, busquen en sus Biblias, versículo 10 al versículo 13. Jesús les había hablado acerca de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Entonces le dijeron los discípulos a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. A cualquiera que tiene, se refiere a cualquiera que tiene entendimiento, pero con el corazón, se le dará más. Porque recuerden que el primer terreno era duro, ¿no? Y por eso es que las aves vinieron y se la comieron, porque no entendía nada, y lo poco que tuvo le fue quitado. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En cambio, al que tiene, que es el último caso del terreno, el terreno que estaba bien fértil, limpio, puro, que representa un corazón puro, ese tuvo abundantes frutos. Ese es el que oye y entiende, pero entiende con el corazón. Bueno, y dice después: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Mira lo que dice esta frase: porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea que ellos tenían ojos y estaban viendo físicamente. Voy a dibujarlo de este modo, ya que hay un plumón. Este es el ojo. Tenían ojo viendo, ¿qué dice? No ven. Y oyendo, tenían oído, no oyen. Pero está en ese orden, Está así: viendo no ven y oyendo no oyen.
Pero dice algo más todavía el siguiente versículo, el siguiente pasaje, este está en el versículo 14, sigan leyendo, de manera que se cumple en ellos la profecía que dice, de Isaías que dijo, eso está en Isaías capítulo 6, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahora, esta secuencia de la cual Cristo está hablando en el versículo anterior, versículo 13, sigue el mismo orden, pero en el versículo 15. Miren lo que dice, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, él repite lo que está hablando el profeta Isaías, y con los oídos oyen pesadamente. A partir de entonces sigue el mismo orden. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Miren acá. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Y qué dice? Y oigan con los oídos. No dice y han tapado sus oídos para que no oigan, sino que es una consecuencia de el haber cerrado sus ojos. O sea, esto viene así. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y como consecuencia oigan con los oídos. Y con el corazón, todo es una consecuencia, entiendan. Con el corazón, entiendan. Y luego de esto, y se conviertan. Porque si entienden con el corazón, van a querer convertirse. Se conviertan. Y lo que más dice, y yo los sane. Porque Jesús sana, ¿no? Sana del pecado. Es el orden. Ahora, ¿por qué está en este orden? La secuencia. ¿Por qué Jesús lo explica en ese orden? Al igual que el versículo anterior, es tan similar en el versículo, el versículo que hemos visto es el 13, aquí está, en esta parte, en el 13 dice, la parte final, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Esta secuencia lo siguen en el versículo 15, cuando dice, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué es que hace este orden? Porque cuando ustedes ven en su Biblia, pues, y justo esta frase, esta palabra que está en el versículo 13, porque viendo, ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿no? El versículo 14 dice, de oído oiréis y no entenderéis. Esta parte que está en rojo es la que usa Jesús para referirse a los terrenos de la parábola del sembrador, cuando lo interpreta, como dice Mateo 13:19 respecto al terreno duro, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende. O Mateo 13:20, cuando habla acerca del terreno pedregoso. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, dice, ¿no? El del terreno espinoso dice, este es el que oye la palabra, pero del último, del de que tuvo buena tierra, dice, este es el que oye y entiende la palabra. En Marcos 4:20 dice algo interesante acerca del buen terreno. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, dice aquí. Y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Ahora, en griego esta palabra, la reciben, es paradejuntai. Literalmente dice, reciben bien dispuestos consigo. Esta palabra se deriva de paradejomai, que significa tomar aprobando, o que lo que se toma, que es la palabra, sea para uno mismo, como su vida misma. O sea, lo tomas la palabra como tu vida misma lo tomas. Este verbo se aplica, por ejemplo, al Señor que recibe por hijo aquel que ama, donde el hijo es parte de sí mismo del Padre. Por ejemplo, como en Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cómo es cuando tú recibes, cuando tienes un hijo, o recibes a alguien por hijo, como parte tuya o no? Así igualmente también se recibe la palabra
así también igualmente recibe ese buen terreno, ese buen corazón, la palabra que viene de Cristo. Literalmente dice, está aceptando consigo mismo al Hijo, para sí mismo, como parte de su vida. ¿Por qué pues es que entonces, qué significa prácticamente oír y entender? La palabra significa tomarlo como parte de su vida, tanto así como para ser parte de su vida. Recuerden que el pueblo de Israel era rebelde a las palabras de Dios. Por eso dice en rojo, aquí en Jeremías 7, 23 a 28, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección, pero pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y vemos en el siguiente texto, en la siguiente cita, la rebelión también, en Ezequiel 2, 4 al 10, solamente esta parte, la parte que está subrayada. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. O sea, las palabras mismas. Cuando uno lee Mateo capítulo 3, versículo 16, o sea, después de leer Mateo capítulo 3, versículo 15, cuando dice, porque han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Eso dice en el versículo 15. Pero en el versículo 16 dice, sigue con el mismo orden, pero mira por qué es que tiene este orden. Pero bienaventurados vuestros ojos, dice, le dice a sus discípulos, porque ven. ¿A quién ven? A Jesús. A Jesús, ¿verdad? A Jesús. Y vuestros oídos porque oyen. O sea, está diciendo que lo primero que estaban viendo, voy a hacer un dibujo por aquí, ya, era a Jesús. Estaban viendo ¿qué? Su carácter, su gloria, que es su carácter del santo. Eso estaban viendo en Jesús. Hablar de Cristo es como hablar de la ley misma personificada. ¿La ley qué hace? Reprende el pecado, ¿no es cierto? Jesús, ¿qué es lo que hacía en sí mismo? Delante de la gente, ¿reprendía el pecado o no? Sí, reprendía el pecado también. Su mismo carácter reprendía el pecado. Era como una ley en medio de la gente. Entonces, si podían ser reprendidos por la presencia misma de Jesús, por su propia conducta, también podían ser reprendidos también por sus palabras. O sea, podían escuchar, oír, digamos así, sus palabras, es decir, obedecer sus palabras. Los que podían obedecer, los que tenían oído para oír. Y si es que tenían oído para oír, es porque pues entendían, iban a entender con el corazón y se convertían, o sea, se volvían a Dios, esto es, se volvían a Dios para que Dios los sane. Solo si es que ellos oían, voy a decir aquí, si oían, podían entender con el corazón, entonces podían convertirse, o sea, volverse al Señor para que Él los sane. Pero hay un propósito, el propósito es, ¿quién era Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hacía ahí? ¿Amaban realmente ellos la justicia de Cristo? Miren lo que dice el versículo que sigue, vamos en ese orden. El versículo 17, el mismo orden otra vez, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos, nuevamente, desearon ver lo que veis y no lo vieron. Nuevamente empieza por los ojos. Desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron. ¿A quién desearon ver? A Jesús. Y dice, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, ¿quiénes son los que tenían ese deseo de ver lo que ellos estaban viendo? ¿Qué tipo de personas? Profetas sí y justos. ¿Para qué deseaban ver los justos a Jesús? Para tener su justicia. Claro, para tener su justicia. Esa era la idea. Y los profetas también para tener su justicia. Tan solo ver a Cristo Jesús, su carácter, su amor,
Tan solamente con contemplar a Jesús podían ser transformados. Y aún mucho más si es que le oían sus reprensiones. Eso significa. Bien, ahora ayer hemos hablado acerca del testigo fiel, que oír implica eso, obedecer la palabra de Dios a costa de vencer las pruebas. Ahora, y acá está pues el profeta Isaías, que vio la gloria de Dios, la de Cristo Jesús. Vio su gloria y fue transformado. Cuando vio la gloria de Dios, dice Juan que vio la gloria de Cristo Jesús y vio su santidad y deseó ser santo. Entonces dijo: he aquí, yo soy un hombre de pueblo inmundo, con labios inmundos, y ha visto la gloria del Señor, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y entonces vino un ángel, tocó sus labios y le dijo: es limpiado tu culpa. Y el profeta dice: Juan se levantó transformado. Es por eso. Entonces está en ese orden. Aparece la luz primero, Cristo es presentado en medio de las tinieblas, y ese es el orden que sigue, ¿no? Que el repaso que hemos visto, ¿no? Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Como consecuencia, el corazón no entienda y se conviertan y yo los sane. Esto se parece bastante, disculpe acá, que no aquí está, ¿no? Elena White dice respecto al buen terreno: los oyentes que son comparables a un buen terreno, habiendo oído la palabra, la guardan. Eso significa oír. Satanás con todos sus agentes del mal no pueden arrebatársela. O sea, la toman como un tesoro, como algo precioso, como su vida misma, tal que Satanás no puede arrebatársela. Curiosamente, en el mensaje de los 3 ángeles ocurre lo mismo. En Apocalipsis 14, ¿quién es el que se presenta primero? Cuando se presenta el Evangelio eterno. Jesús es el primero. Después de eso recién presenta su plan de salvación para alcanzar su carácter, las experiencias de cada uno de los ángeles, la purificación, el desprendimiento de las costumbres del mundo y de la educación jesuita, y finalmente la justicia impartida de Cristo por la fe, el reposo espiritual. Ese es el orden. Así que las dos cosas purifican el corazón, tanto el oír las palabras de Cristo, si tú lo obedeces, como el ver la vida de Cristo. Esto es contemplar a Cristo. Pero el contemplar no solamente es ver a Cristo, es mucho más que eso, mucho más que solamente ver. Cuando vemos en el diccionario la palabra contemplar, podemos encontrar como mirar atentamente a algo, atender a algo, tener presente algo, complacer excesivamente a alguien. Eso es contemplar. Pero en la palabra de Dios hay mucho más todavía que eso. Es mucho más completo de eso. Aquí tenemos la definición de la contemplación a Cristo. Esta definición es extraída también en base a lo que Elena White va a decir, y Jesús mismo va a decir en unos pasajes de las Escrituras. Contemplar viene a ser, o es la ocupación de la persona que se involucra conscientemente en la transformación de su propio carácter en el carácter de Cristo por medio de la comunión íntima con Él, por la revelación de su amor. Es el trabajo en asemejarse a Cristo en carácter, al imitarle a Él por medio del Espíritu Santo. A esto se refiere Cristo cuando dijo: trabajad, este es ocuparse, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque en Dios el Padre ha puesto su sello. Cuando tú te asimilas a Cristo dentro de ti, lo comes como pan de vida, como Dios ha puesto su sello en Él, finalmente el sello va a estar en ti, ¿o no? ¿Así es? Sí, claro. Contemplar en sí ocupa un trabajo que uno hace, es algo más completo, no solamente ocupa el ver a Cristo, sino ocupa imitar a Cristo. También significa esto también significa complacerle excesivamente, ¿ok? Entonces, esto es lo que significa prácticamente contemplar a Cristo. En realidad, el capítulo 6 del libro de Juan, cuando estudiamos acerca de la repartición de los panes y los peces, tiene como propósito enseñar la perfección
del carácter de Cristo. La señal de la repartición de los panes y los peces de Juan 6:15 converge en el sello que es Cristo mismo en Juan 6:27. Ahí termina. Porque si tú te asimilas a Cristo, pues ahí con ellos te asimilas el sello de la perfección de Cristo, su vida misma. En realidad todo el capítulo 6 del libro de Juan tiene como propósito, ya hemos estudiado esta parte, dice aquí, trabajad no por la comida que perece en la Reina Valera actualizada, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre os dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Dice en Juan 6:25, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Más adelante, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. ¿Qué significa este texto? Tenemos algo más. A partir de Juan 6:25 en adelante, que se titula Jesús el pan de vida, nos enseña cómo obtener a Cristo en nosotros, su imagen, su carácter santo, y por lo tanto su sello en nosotros, ya que Jesús mismo es el sello que poseerá todo creyente que lo posea a Él, que posea su carácter, o le coma como el pan de vida. El capítulo 6, versículos 53 y 54 es significativo. ¿Qué es lo que purifica el corazón en realidad? Primero es el oír a Cristo, sus palabras, obedecerle, y el segundo es el ver. El ver es contemplar a Cristo, contemplar, y este oír es obedecer sus palabras, sus reprensiones, pasar las pruebas. Ahora miren, esta interpretación de Jesús dice de esta manera en Juan 6, 53 al 54. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto es lo que da vida a nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Qué significa comer la carne y beber su sangre, la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que significa? Comer la carne y beber la sangre de Cristo significa oírle, guardar sus palabras y verle, contemplarle para hacer de su vida la nuestra. Eso significa. ¿Quieren ver la interpretación correcta? Según White. Miren lo que dice Elena White. Disculpen. Me pasó. Ahí está. Esto es según Mensajes Selectos, tomo 2, página 156. Dice así, ve. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, según Juan 6:54. Nuestros cuerpos se forman de lo que comemos y bebemos, y así como ocurre en el ámbito natural, también ocurre en el espiritual. Lo que sustenta nuestra naturaleza es espiritual, lo que sustenta nuestra naturaleza espiritual es aquello de la cual se alimentan nuestras mentes. Nuestro Salvador dijo, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida espiritual debe ser sostenida mediante la comunicación con Cristo a través de ¿cuál? De su palabra. La mente debe esparciarse en ella, el corazón debe llenarse de ella. La palabra de Dios es establecida en el corazón, considerada sagrada y obedecida mediante el poder de la gracia de Cristo, puede hacer que el hombre sea recto y puede mantenerlo recto. Pero toda influencia humana y toda invención terrenal carecen de poder para proporcionar fuerza y sabiduría al hombre. O sea, la palabra de Dios establecida en el corazón, eso es lo que significa prácticamente comer la carne y beber la sangre de Cristo. Obedecer sus palabras. Y eso se encuentra en un texto más adelante, por la confirmación de esto, porque Jesús dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este mismo pasaje es la interpretación de comer la carne y beber la sangre. Si tú tomas sus palabras, si las obedeces, esto significa comer la carne y beber su sangre. Bien, y Pedro, el discípulo, lo confirma más adelante. Lo entendió, en otras palabras, porque le dijo, cuando Jesús le pregunta a la gente que se estaba yendo, ¿no? Como 5,000 le habían seguido, le dijo a sus discípulos, Jesús,
¿ustedes también quieren irse? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Entendió o no entendió? Entendió. Entendió que es comer su carne y beber la sangre de Cristo. Hasta ahí está claro. Pero miren esta otra cita del Espíritu de Profecía, desea a todas las gentes, página 353. Aquí ya no habla de obedecer la palabra, sino habla más bien de contemplar a Cristo. Diferente. Por eso le digo que tanto oír como ver prácticamente es lo que nos da vida a nosotros, vida eterna. ¿Por qué? Pues porque recibimos a Cristo mismo en nuestro corazón. Y Cristo es la vida eterna. ¿No dice Juan? Jesús era la vida eterna y se nos manifestó. Ahora miren lo que dice aquí. Reiteró la verdad con lenguaje aún más fuerte. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, según Juan 53 al 55. Luego Juan dice, comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirle como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. Y acá viene la interpretación correcta. ¿Qué dice acá? Contemplando su amor. Qué interesante. Y espaciándonos en Él, en su vida misma, absorbiéndoles como llegamos a participar de su naturaleza. Lo que es el alimento para el cuerpo debe serlo Cristo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no le conocemos como Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirle en el corazón, de tal manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Debemos asimilarnos, ¿qué cosa? Su amor y su gracia, su amor. Esto es lo que debemos asimilarnos. ¿Cómo? Contemplando, nuevamente dice acá, su amor y espaciándonos en Él, pensando en Él, en su naturaleza, en su vida, contemplando su amor de Él. Eso es comer la carne y beber la sangre de Cristo también. Las dos cosas. Y en el mismo pasaje, en Juan capítulo 6, dice algo que está muy relacionado con esto, en Juan capítulo 6, versículo 40. Dice, miren, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve, esto es en griego es teorón, o sea, que está contemplando al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que contempla al Hijo y cree en Él, también está ahí mismo, o sea, que estaba en las Escrituras. Bien. Entonces, bueno, esta es la contemplación de Nicodemo, porque cuando Nicodemo se acercó a Jesús, entonces Jesús le reveló lo que era la contemplación a Cristo, tenía poder la contemplación. Jesús le dijo esto a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto es en Juan 3, 14 y 15, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego dice, este era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada le aclaró la misión del Salvador. Más adelante, cuando Jesús murió, dice, más adelante cuando Jesús murió, él entendió esa lección. Acá hay una parte en la que habla acerca de Nicodemo, yo voy a llegar aquí, ¿no? Mira lo que dice. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Dice en el deseo de toda la gente, es página 147 y 148. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente deben mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador.
Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo: el hacer tu voluntad, de Dios mío, me ha agradado. Esto lo dice después de hablar acerca de cómo entendió Nicodemo. Y ciertamente Nicodemo estudió, lo entendió que por la contemplación podía ser salvo si contemplaba a Jesús. Dice más adelante: pero Jesús conocía el suelo en el cual habría arrojado la semilla. Se refiere a Nicodemo. Las palabras pronunciadas de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron. Por un tiempo Nicodemo no reconoció públicamente a Cristo, pero estudió su vida. Y esto que dice que estudió su vida, esto es contemplarle también. Y meditó sus enseñanzas. En los concilios del Sanedrín estorbó repetidas veces los planes que los sacerdotes hacían para destruirle. Cuando por fin Jesús fue alzado en la cruz, Nicodemo, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Recordó la enseñanza que recibiera en el monte de las olivas. ¿Qué enseñanza? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. La luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario y Nicodemo vio en Jesús el Redentor del mundo. O sea que Nicodemo contempló a Cristo, ¿no? Entendió que tenía que mirar a Cristo crucificado. Sí, contempló a Cristo. Vemos otro ejemplo más. ¿Ya? Voy a pasar aquí a otro ejemplo. Mira aquí lo que dice, vamos al tema, la ley de la contemplación, porque es una ley que el Señor nos ha dejado, es una ley de la naturaleza, y voy a hablarles acerca de esto. Y aquí es donde va a definir lo que es contemplar, la contemplación, es de donde sale la definición, trabajar. Dice: hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación, dice aquí. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. ¿Y qué es ocuparse? Trabajar. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Este es contemplar. Dedicarnos a algo, y bueno, y todos nos ocupamos en alguna cosa. Las personas a veces se ocupan de algo, y a medida que se ocupan de algo, su inteligencia se desarrolla, contemplan algo continuamente. Así incluso el discípulo puede contemplar al maestro y aprende también sus cualidades, su carácter del discípulo, y todas las personas, quieran o no, siempre están contemplando en el mundo, contemplan algo y bueno, y cosas malas. Cuando alguien no contempla a Cristo, entonces de todas maneras contempla algo que no es Cristo. Está contemplando al yo mismo o cualquier otro tipo de ocupación. Igual cuando, por ejemplo, el niño está siendo guiado por el padre, contempla también a un padre, ¿no? A un mentor. Así también la pareja, la mujer, por ejemplo, acá vemos contemplando al marido, contempla que su preocupación, o contempla cómo soluciona un problema. Entre ellos se contemplan mutuamente, pero cuando entonces la madre, la madre enseña, por ejemplo, ¿no? Cuando la hija contempla a la madre su cariño, cuando la hija crece, finalmente hace lo mismo, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ha contemplado a su madre, así le trataba la madre con este cariño mismo, y eso es lo que recibe finalmente, ¿no? ¿Cierto? De algún modo contemplamos nosotros los seres humanos a otros seres humanos, contemplamos las cosas que más amamos. Y pues todos los seres humanos alguna vez hemos andado con personas a quienes hemos considerado dignas de imitar, y en el transcurso de andar la hemos contemplado y hemos terminado con conductas similares en su modo de pensar, de actuar. Ellos pueden ser nuestros amigos, hermanos, maestros, cónyuges o padres. Esta ley reproduce el carácter o la imagen de una persona en otra, a veces para bien y a veces para mal, como por ejemplo el caso de Proverbios, cuando dice: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento,
no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. ¿Por qué es que cuando uno se asocia con un hombre iracundo o con un hombre violento, aprende sus maneras? ¿Por qué? Por la contemplación. Claro, esa es la respuesta, ¿no? En la The New York Times, que es una de las revistas, salió una vez esta publicidad que decía, esta publicación que decía, el psicólogo polaco estadounidense Robert Sanjok-Boleslav, que falleció a los 85, investigó acerca del parentesco que hay entre parejas después de varios años de casados y publicó sus resultados en la revista The New York Times. Comparó las fotos de ciertas parejas en sus bodas, no se parecían en mucho, pero después de 25 años de casados, ellos se parecían demasiado y observó que cuanto más feliz habían sido las parejas durante su matrimonio, eran más parecidas. Sancho cree que la similitud es debido a las experiencias compartidas entre parejas, como por ejemplo en el cambio de hábito en los alimentos. Los rasgos de parentesco se muestran por la similitud en apariencia física, en el lenguaje corporal, en el estado emocional, o sea, en eso se parecen. Y en otros casos donde la relación era duradera, les aparecen arrugas en los mismos lugares del rostro, o sea, en las parejas, después de 25 años de casados. A una conclusión similar llegó el estudio realizado por un grupo de investigadores dirigidos por otro psicólogo, Anthony Little, de la School of Biological Science de la Universidad de Liverpool, Reino Unido, en colaboración con la Universidad de Durham y St. Andrews. Ahora, esto solo ocurre en parejas que han sido felices, dice aquí. Pasa un tiempo y en algo se parecen, ¿no? Se van pareciendo poco a poco. También incluso los animales, ¿no? Algunos dicen también los hombres con sus mascotas también, ¿no? Se parecen con el tiempo, ¿no? Entonces, así sucede, ¿no? Ellos concluyeron que el desarrollo de parecidos comunes entre los dos miembros de una pareja podrían derivarse del hecho de compartir y sentir numerosas experiencias comunes. Esto es la parte importante que yo rescato, experiencias comunes. Los resultados demostraron que la creencia popular de que los miembros de las parejas, sobre todo de las que han vivido durante muchos años, juntas se parecen, resultó ser cierta. Los participantes en el estudio señalaron que más similitudes entre aquellas personas que tienen más similitudes entre aquellas personas que más tiempo se llevaban unidas. Según explica Little en un comunicado de dicha universidad, esto es debido a que la personalidad marca nuestras facciones faciales, por lo que el compartir experiencias y el modo y modos de ver la vida acaba por definir nuestros rasgos de manera similar. En efecto, hay una fuerza natural en la contemplación humana. O sea, lo que más marca son, ¿qué cosa? Las experiencias compartidas entre seres humanos, y más si han sido felices entre ellos. Cuando tú tienes un yugo, tu pareja, y son felices, y lo contemplas por mucho tiempo, terminas siendo similar a tu pareja, en muchas formas, en su modo de actuar, su carácter, sus rasgos de parecer, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando tú compartes esas experiencias, pero si son felices, algo similar ocurre cuando tú te haces del yugo de Cristo, te tomas de Cristo para caminar con Él. Al principio, de repente te rebelas, pero si te sujetas a su voluntad, terminas siendo similar a Cristo o no. ¿Sí? Eso es contemplar a Cristo. Eso es caminar, imitarle, verle su modo de ser, compartir experiencias comunes juntamente con Cristo. Entonces, a Jesús, sin embargo, aunque no lo podamos contemplarlo físicamente, pero mediante el Espíritu Santo podemos aquí la revelación de su carácter, que es su justicia, y andar con Él como Él anduvo hasta alcanzar su misma imagen, ¿no es cierto? Podemos hacerlo también a través de la Escritura, lo vamos a ver un poco más adelante. Romanos 8:29 dice que nosotros, los que fuimos llamados, fueron los que conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el mensaje Cerritos Somos 3, página 208, antes de pasar a la siguiente parte. Dice, me dirijo a los pastores, conducid a la gente paso a paso, espaciándoos en la eficiencia de Cristo hasta que por una fe viva ellos vean a Jesús tal como es, lo vean en su plenitud, un Salvador que perdona el pecado, uno que puede perdonar todas nuestras transgresiones. Es contemplándolo cómo llegamos
a transformarnos a su semejanza. Esta es una verdad presente, dice aquí. Voy a pasar la contemplación directa de Cristo. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de los profetas, el profeta Isaías, Elena White dice, ustedes han visto Isaías 6:1-7, que aparece la gloria de Dios, se le presentó a Isaías en visión, y él dice aquí, según esta parte, ¿no? Cuando vio la gloria de Dios, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los que hicieron de la puerta se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que vio y el profeta Isaías? ¿Qué dice que vio? En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Lo que vio fue, ¿qué cosa fue lo que vio? Acá dice, la gloria del Señor, vio, y fue transformado, ¿no? Porque la parte final dice, como él vio y se vio él que era de labios inmundos, habitando en un pueblo de labios inmundos, entonces voló hacia él un serafín, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una de las tenazas, y tocando sobre su boca, dijo, esto tocó tus labios, y es quitar tu culpa y limpia tu pecado. Mira lo que dice White. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, no, esto es Juan, perdón, Juan capítulo 12, que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. O sea, Isaías dijo cuando vio su gloria, se refiere al texto anterior, a Isaías 6, ¿la gloria de quién? Pero acá dice, y habló acerca de él. Cuando dice de él, ¿a quién se refiere? No dice Jehová, sino se refiere a Cristo, exactamente. Por eso dice que bienaventurados vuestros ojos porque, ¿por qué dice? Porque vieron, porque ven y porque oyen, porque muchos profetas desearon, anhelaron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Con todo esto dice, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria, o sea, el carácter de los hombres, más que la gloria de Dios. Y esto es lo que pasaba en el tiempo de Cristo, ¿no? Entonces Jesús dijo, aún por un poco está la luz, dicen en Juan 12, 35-36, nosotros podemos ver esto, se refiere a él mismo, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿A quién se refería cuando hablaba acerca de la luz? A Cristo. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz, ¿no es cierto? Cuando habla de hijos de luz, pues se refiere prácticamente a personas que andan como Cristo anduvo. También en Efesios 5, 6-8 dice que no debemos hablar ni siquiera palabras tontas, vanas, ni chistes buenos ni malos, ni sanos ni maliciosos, nada de esas bromas no existen delante de Dios en el cielo. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Debe haber un carácter en el corazón. Bien, y pues esto es creer en Cristo, justamente, venir a la luz para que nuestros pecados sean reprendidos, como dice acá, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no está viniendo a la luz, dice acá, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, esto está en presente, dice, está viniendo a la luz, o sea, Cristo, para que sea manifiesto que sus obras, dice aquí, para que sea manifiesto o que para que testifique que sus obras son hechas en Dios, que han sido hechas por Dios. Eso es Juan 3, 18-21. Bien, a esto ya hemos leído. Mira lo que dice Profetas y Reyes respecto a y el profeta Isaías. Al contemplar a su Dios, el profeta, como Saulo de Tarso frente a Damasco, recibió no solo una visión de su propia indignidad,
sino que penetró en su corazón humillado la seguridad de un perdón completo y gratuito. Y se levantó, ¿cómo se levantó? ¿Qué dice acá? Transformado. Había visto a su Señor, había obtenido una vislumbre de la hermosura del carácter divino. Podía atestiguar la transformación que se realizó en él por la contemplación del amor infinito. Juan y la ley de la contemplación. ¿Se acuerdan acerca del discípulo amado? ¿Cómo es que cuando empieza en su epístola, en 1 Juan 1, 1 a 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído. Cuando Juan habla acerca de esta vida eterna, ¿a quién se refería? A Cristo, ¿cierto? A Cristo. Pero él estaba hablando acerca de la vida personal de Cristo como una biografía de su vida, o estaba hablando acerca de su gloria, de su carácter de Cristo. Acá lo dice en otra cita, mira, en Juan 1:14, y aquel verbo, el mismo Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, dice, su gloria, su carácter, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es el carácter de Cristo, esta es su gloria de Él. Juan y la ley de la contemplación. Mira lo que dice Elena de White en Desierto de las Gentes, página 113, respecto a Juan. El discípulo Juan era de afectos sinceros y profundos, aunque de naturaleza contemplativa. Había empezado a discernir la gloria de Cristo. ¿Qué cosa es la gloria? Su carácter. No la pompa mundanal, ni el poder que se le había enseñado a esperar, sino la gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Nuevamente acá lo confirma en Juan 1:14, su carácter. Estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema. Aún más, esta parte es importante. Dice aquí, todos los discípulos tenían graves defectos cuando Jesús lo llamó a su servicio. Así Jesús lo llamó a su servicio a gente con graves, con defectos de carácter graves. Aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso. Él y sus hermanos eran llamados hijos del trueno. Aún mientras andaba con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En el discípulo amado había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba incluso ocupar el primer puesto en el reino de Dios. Pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló, ¿qué contempló? La ternura y la tolerancia de Jesús. ¿Qué contempló? La ternura y la tolerancia de Jesús. Y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Acá dice las dos cosas, contempló y oyó sus lecciones. Dos cosas, oír y ver a Cristo. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo. Esto tenemos que nosotros aprender, a ocultar nuestra personalidad en Cristo. ¿Esto qué significa? Que si tú antes eras de espíritu combativo y tú pides ser transformado como Cristo es, tener esa humildad, tener esa mansedumbre, ese amor, entonces tú debes creer que Cristo finalmente está en ti si es que Él te cambia, si Él te imparte su mansedumbre, su humildad, su amor. Y si te agravian a ti, no te lo hacen a ti, sino lo hacen a Cristo mismo. Tú ocultas tu personalidad en Cristo mismo. Es Cristo en ti, en tu vida. Luego, ¿qué más dice acá? ¿Qué más dice? Y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos, dice, mira. Jesús, ¿qué hacía? Reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no le abandonaron, prefirieron quedar con Jesús a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos
continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo sus lecciones de su vida. Contemplando a Cristo llegó a transformarse su carácter. El Salvador, algo que tenemos que aprender, no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Podemos ser nosotros representantes en nuestra familia, representantes delante de nuestros hijos, en amor, humildad y mansedumbre como Cristo lo fue. ¿Podríamos? Si tomamos de Cristo, sí. Si ocultamos nuestra personalidad en Cristo, sí. Si asimilamos su amor, su mansedumbre, sí, podemos. Si contemplamos a Cristo, claro, los demás chicos, los demás jóvenes van a contemplar a ti y van a contemplar en ti el amor de Cristo. Y es como contemplando el amor de Cristo es que se van a unir ellos a Cristo Jesús. Como lo hizo también Juan, contemplando el amor de Cristo, y Jesús, y Juan nunca lo dejó. Perdón, Jesús nunca dejó a Juan, a pesar de eso, ni a sus discípulos. Y contemplando a Cristo, llegó a transformarse su carácter, dice acá, ¿no? Esta parte, esta cita, es una cita de Jones, A.T. Jones. ¿Se acuerdan de él, no? 1888. Dice él, la caída de Satanás se debió a que miró, ¿a qué miró? Hacia sí mismo. Este es el problema que podemos tener nosotros también. Satanás, ¿cuál fue el problema de la caída de Satanás? Que se miró hacia sí mismo. La restauración de aquellos a quienes hizo caer se basa en ¿qué? En mirar solamente ¿a quién? A Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se erigió la serpiente a fin de que los hombres la mirasen. Lo que así hacían, resultaban sanados. Tal sucede también con Cristo. En el mundo venidero los siervos del Señor verán su cara. No serán nuevamente atraídos hacia sí mismos. La luz del rostro de Jesús será su gloria. Y es esa misma luz la que nos ha de llevar hasta ese glorioso estado. Después dice, convicción, no condenación, este es un subtítulo, este es una llamada. Dice, el texto no dice que los que están en Cristo, según Romanos 8.1, Jesús, jamás recibirán un reproche. Pues en Salmo 139, 23 a 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ir a Cristo es solo el principio, no el final de la vida cristiana. Él es la admisión en la escuela donde vamos a aprender de Él. Cristo toma al hombre impío con todos sus malos hábitos y perdona todos sus pecados, de forma que se lo tiene como si nunca hubiese pecado. Entonces, Cristo continúa dándole a él su propia vida por medio de la cual puede vencer sus malos hábitos. ¿Qué cosa hace Cristo? Dándole a él, ¿qué cosa le da? Su propia vida. La asociación con Cristo nos revelará más y más nuestros defectos. ¿Qué cosa? La asociación con Cristo. ¿Y esto qué es? La contemplación. Claro, esta es la experiencia en común que participamos juntamente con Cristo. De igual forma en que nuestra asociación con un hombre instruido nos haría conscientes de nuestra ignorancia, como un testigo fiel nos dice nuestros puntos débiles, pero no lo hace con el objeto de condenarlos. No, recibimos de él simpatía, no condenación. Es su simpatía la que nos infunde ánimo y la que nos capacita para vencer. Cuando el Señor señala un defecto en nuestros caracteres, es como si nos dijese, estás necesitado de algo que yo tengo para darte. Cuando aprendemos a ver de ese modo, un reproche será un motivo de gozo para nosotros y no de desánimo. Esto está en carta a los Romanos de Waggoner. Bueno, acá vemos Enoc y la contemplación, que él también había contemplado a Cristo, dice en la parte de negro, pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos, había contemplado la ciudad celestial, había visto el Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios,
mientras permaneció en la tierra, vivió por fe en el reino de luz, según Patriarcas y Profetas, página 67. Yo voy a pasar a otro ejemplo. Pedro y los discípulos en la contemplación, algo similar sucedió cuando dice, voy a leer esta parte que está antes, dice, ¿se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, eh, cuando le dijo a Jesús, ¿no? Le dijo que se tuviera compasión, ¿no? Porque él iba a morir. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. No estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación de Jesús que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponían directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores, y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran. ¿Qué es lo que dijo Jesús a Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás, mereces escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Satanás estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de su misión, y Pedro en su amor ciego estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal era el autor del pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva. En el desierto Satanás había ofrecido a Cristo el dominio del mundo a condición de que abandonase la senda y la humillación de Cristo. Pero, como dice aquí también, ahora estaba presentando la misma tentación al discípulo de Cristo. Estaba tratando de fijar la mirada de Pedro en la gloria eterna, a fin de que no contemplase, ¿qué cosa es lo que el diablo no quería que contemplase Pedro? Contemplase la cruz hacia la cual Jesús deseaba dirigir sus ojos. O sea que tenía un poder increíble llegar a mirar a Cristo crucificado, ¿o no? Sí, ¿eso qué significa? Por medio de Pedro, Satanás volvía a apremiar a Jesús con la tentación, pero el Salvador no le hizo caso, pensaba en su discípulo. Satanás se había interpuesto entre Pedro y su maestro a fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la visión de la humillación de Cristo en su favor. Las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. Quítate delante de mí, Satanás, no te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor. ¿Cómo quería revelar el misterio de su amor? En la cruz, exactamente. Ahí fue donde expresó, reveló su gran amor nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero bien, y fue algo parecido con lo que pasó con sus discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos? Ellos también tenían que contemplar a Cristo, ¿no? También, aquí hay una parte en Desierto de las Gentes, en la página 661, donde habla acerca del secreto de la contemplación a Cristo crucificado. Satanás lo que hacía era que ellos se duerman para que no vean a Cristo crucificado. Por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y orar, Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, cuando estaba antes de ser arrestado Jesús, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iba a pasar. Sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos, a fin de que no estuviesen preparados para la prueba. Por lo tanto, los había amonestado. Si hubiese pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, se refiere a su discípulo, Pedro no habría tenido que depender de su propia y débil fuerza, no habría negado a su Señor. Si los discípulos hubiesen velado con Cristo, mira lo que dice aquí, en su agonía habrían estado preparados ¿para qué? Para contemplar sus sufrimientos en la cruz. Oh hermanos, qué gran poder tiene contemplar el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero podemos tenerla, sí, mediante el Espíritu Santo. Miren, podemos tenerla. Habrían comprendido en cierto grado la naturaleza de su angustia abrumadora. Habrían podido recordar sus palabras que predecían su sufrimiento, su muerte y su resurrección. En medio de la lobreguez, en la hora más penosa, algunos rayos de luz habrían iluminado las tinieblas y sostenido su fe. Para terminar, hermanos, voy a pasar a la parte más importante de este tema,
que se trata acerca de cómo contemplar a Cristo. ¿Cómo contemplar a Cristo? Voy a pasar a la parte práctica. ¿Cómo tú contemplas hoy en día a Cristo? Y esto, lo que está aquí son consejos del Espíritu de profecía, es un resumen. ¿Ya? La primera parte es contemplar a Cristo, es estudiar e imaginar las escenas finales, buscar las verdades profundas acerca de Cristo. Sí, dice imaginar las escenas finales. ¿Quieren ver que lo que dice White? Dice imaginar. Miren lo que dice acá. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios, pero por descuidar la meditación, la vigilancia y la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa. Al separarse de Jesús, se han privado de la luz de su presencia. Ahora la parte de rojo es el consejo. Sería bueno, dice, que cada día dedicásemos una hora por lo menos, una hora de reflexión a la contemplación ¿de qué? De la vida de Cristo. Miren la parte de subrayada. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación, miren lo que dice, se posesione de cada escena, especialmente ¿de qué escena? Especialmente de las escenas finales. Luego miren después lo que dice. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. ¿Qué es lo que se reviva? Nuestro amor, porque Él nos inspira amor. ¿De dónde sale el amor? De Él mismo. ¿Qué más dice? Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender las lecciones de penitencia y humillación al pie de la cruz. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él. Mientras más hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasamos hablando de su amor, de Cristo entre nosotros mismos? Si no miramos, si no meditamos, si no imaginamos las escenas finales de Cristo, de su amor, no podemos asimilar su amor tampoco. Es esa contemplación de la vida de su amor la que nos hace asimilar su amor mismo y hablar y conversar acerca del amor de Cristo. La parte final dice, contemplando la belleza de su carácter, acá habla de la contemplación, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Entonces, debiéramos, ¿qué cosa esto? ¿Cuál es el consejo? Dejarle que la imaginación se posesione de las escenas finales de Cristo. ¿Entendieron? Sí. Siguiente parte. Esta es otra muy similar, pero aquí habla ya de la investigación. Dios desea que los hombres y mujeres piensen juiciosos y sinceramente. Juiciosamente. Han de ascender a un grado cada vez más alto, dominando un horizonte cada vez más amplio. Contemplando a Jesús han de ser transformados a su semejanza. ¿De qué modo? Han de pasar su tiempo en la búsqueda ¿de qué? De las profundas y eternas verdades del cielo. Entonces no habrá nada frívolo en su experiencia religiosa. A medida que estudian, este es importante, este es contemplar, a medida que estudian las grandes verdades de la palabra de Dios, perseveran en la contemplación de aquel que es invisible, comprenden que las verdades más elevadoras y ennoblecedoras son las que están más íntimamente relacionadas ¿con quién? Con la fuente de toda verdad. ¿Por qué? Porque, hermanos, vemos la Biblia, ¿no es cierto? Pero hay algunos que estudian la Biblia para entender otras cosas que no tienen que ver, aunque es bueno, pero cuando no está relacionado con la fuente de toda verdad, que es Cristo Jesús, entonces perdemos mucha oportunidad de ser transformados conforme a su carácter. Bien, y algo más acá dice,
el cuadro divino de Cristo debe ser mantenido delante de la gente. Bueno, Él es el ángel que está en pie en el sol, según Apocalipsis 19:17. Él no refleja ninguna sombra, vestido de los atributos de la deidad, revestido de las glorias de la divinidad y en la semejanza del Dios infinito, debe ser elevado delante de los hombres. Cuando eso se mantiene delante de la gente, el mérito de la criatura se hunde en la insignificancia. Ahora entiendan esto, de rojo. Cuanto más se concentra la mirada sobre él, cuanto más ¿qué cosa dice? Se estudia su vida, se refiere a Cristo, sus lecciones, su perfección de carácter, tanto más pecaminoso y aborrecible aparecerá el pecado. Por medio de la contemplación, el hombre no podrá menos que admirar y ser más atraído hacia él. Queda más encantado y con más deseo de ser semejante a Jesús, hasta que se asimile a su imagen y tenga la mente de Cristo. Anda con Dios como Enoc. Su mente queda llena de los pensamientos de Jesús. Él es su mejor amigo. Contemplar también es imitar a Cristo en su carácter y en su vida. Es contemplar, es pensar en su amor, en su belleza. Bueno, algunas cosas yo voy a leer aquí antes que el tiempo se nos vaya, ¿ya? Dice, vuestra debilidad está unida a su fuerza, vuestra ignorancia a su sabiduría, vuestra fragilidad a su eterno poder. Así que no debéis miraros a vosotros mismos, tal como lo estaba diciendo Wagner en uno de sus escritos, ni depender de vosotros, mas mirad a Cristo, pensad en su amor, en su belleza y en la perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y en santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como seréis transformados a su semejanza. El Camino a Cristo, página 52. Y algo más, hermanos, aquí tenemos algo interesante. Fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y contemplando se transformará. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud, el corazón de piedra se quebranta, una oleada de amor inunde el alma. Cristo es en él una fuente de agua que brota. Cuando vemos a Jesús, quiero que se concentren en esta parte que está en rojo. Cuando vemos a Jesús, varón de dolores y experimentado en quebrantos, trabajando para salvar a los perdidos, despreciado, escarnecido, echado de una ciudad a la otra, hasta que su misión fue cumplida, cuando le contemplamos en Getsemaní, sudando gruesas gotas de sangre y muriendo en agonía sobre la cruz, cuando vemos eso, ¿qué sucede? No podemos ya reconocer el clamor del yo. El yo queda minimizado, insignificante. Mirando a Jesús nos avergonzaremos de nuestra frialdad, de nuestro letargo, de nuestro egoísmo. Estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa o nada para servir de todo corazón al Maestro. Nos regocijará el llevar la cruz en pos de Jesús, el sufrir pruebas, no importa, vergüenza o persecución por su amada causa. Tenemos que ver a Cristo para aprender su amor. Tenemos que ver a Cristo cuánto sufrió. Y si tú miras a Cristo, vas a tener su amor finalmente. Contemplar es actuar en su obra de abnegación y redención. También, esta parte final dice, los que cooperan con Cristo están en terreno seguro. También es eso, trabajar. Dios los bendice ricamente cuando consagran sus energías a la obra de rescatar al mundo de la corrupción. O sea que los que están predicando el Evangelio también están contemplando a Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Contemplando hemos de ser transformados a su imagen, de gloria en gloria, de carácter en carácter. Esta es nuestra obra. Dios nos ayude a representar correcta al Salvador ante el mundo. Mensajes selectos, tomo 1, página 203. También hay otro mensaje aquí, y aquí voy a terminar, hermanos, ¿ya? Dice acá, aquí en Juegos de los Testimonios, vuestro afecto también es otro ejemplo de cómo contemplar a Cristo. Vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal, arrobador en su pureza, y sin embargo podría ser superficial por no haber sido probado.
¿qué cosa desea Cristo? Dad a Cristo en todas las cosas el lugar primero. El último, lo último que tienes. Y el mejor, lo mejor de lo que tienes. Lo mejor de tu vida, de tu juventud. No esperes todavía gozar toda tu juventud para darle al final, la parte final de tu propia vida. Luego dice, contempladle constantemente. Y vuestro amor por Él, en la medida en que sea probado, será cada día más profundo y más fuerte. Y a medida que crezca vuestro amor por Él, vuestro amor mutuo aumentará también en fuerza y profundidad. Nosotros todos, mirando a cara, descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Según 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Entonces, ¿qué es lo que nos da vida a nosotros? ¿Cómo nuestro corazón se purifica? Contemplando a Jesús. ¿Qué más? Oyendo sus reproches, sus reprensiones. Asimilemos su vida. ¿Qué es caminar con Cristo? ¿Por qué debemos caminar con Cristo? Para contemplar su vida. ¿Cómo podemos contemplarla? A ver, haciendo un resumen. Uno, imaginando las escenas finales de su vida. Otra forma, estudiando su vida, su carácter, sus obras de Él. Otra forma, trabajando, predicando el Evangelio en favor de aquellos que necesitan venir a Cristo Jesús. ¿Qué más? Otra forma, vivir la vida que Él llevó, su amor mismo, asimilando su amor, ¿no es cierto? ¿Qué más? Otra forma de contemplar a Cristo, ¿cuál sería? ¿Qué más? Ese es otro punto, pero parece que no nos va a alcanzar el tiempo. También cuando contemplamos las obras de Cristo en la naturaleza, igualmente también nosotros contemplamos a Jesús, pero ese es en el campo, en la naturaleza. Eso es la parte que no voy a alcanzar a exponer esta noche, ¿no es cierto? ¿Si hay tiempo? Sí, bien. Entonces, si hay tiempo, dicen, ¿están cansados? ¿Quieren ver esta parte? Miren, voy a pasar a esta parte que es importante, aunque el tema es amplio, el escenario de contemplación a Cristo en la naturaleza. ¿Qué dice Elena White respecto a esto? En cuanto al campo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que salir al campo? Mensajes Selectos, tomo 2, página 408, dice: Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres con el fin de lograrlo. Inventa toda clase de ¿qué? De novedades y diversiones y toda clase de recursos que resultan excitantes. Y las ciudades del mundo están llegando, dice, a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. ¿Quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto, mira lo que dice White acá, a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. O sea, el salir al campo no es para que tú hagas tu propia voluntad, sino el tema es esto en sí. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta y ahora más que nunca. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación al ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Ahí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la imagen, a la misma imagen, según Mensajes de 2, página 408. La gran pregunta sería, cuando vamos al campo y contemplamos la naturaleza,
somos transformados a la imagen de Cristo, ¿lo hacemos por contemplar la naturaleza o es que a través de la naturaleza contemplamos a Cristo? Claro, porque si alguien va a contemplar la naturaleza como que fuera Dios la naturaleza, terminaremos en un panteísmo, ¿no es cierto? ¿O qué piensan ustedes? ¿O es que ir al campo sería traer un biólogo, un físico o un biofísico, etcétera? No, pues no tiene sentido. Bueno, luego, por eso esta parte es importante. Buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. En obediencia a la palabra de Dios, esta es una parte importante de cómo Elena White contempla a Dios en la naturaleza. Esto se titula Dios nos habla mediante su creación. Es un poco, son algunos párrafos, pero yo voy a leer para que ustedes vean por experiencia cómo ella contempla a Dios en la naturaleza, ¿ya? Dice, en obediencia a la palabra de Dios y en armonía con su voluntad hay felicidad. La familia que es gobernada por los principios correctos es un testimonio al mundo del poder de una fe pura y santa. La influencia de tales hogares tienden a controlar en la iglesia y las sociedades las influencias corruptoras y contaminantes que ahora nos inundan. La religión de Cristo es poderosa para levantar al caído y para llevar razón al intemperante, para que puedan ser hallados a los pies de Jesús vestidos y en su sano juicio. Si los seres humanos amaran más la simpleza natural, ahora sí se refiere al campo, y se preocuparan menos por las demostraciones artificiales y novedosas, se refiere de la ciudad, escaparían a muchas de las perplejidades de la vida, a muchas tristezas de la vida, y hallarían mucha más paz, reposo y descanso del que ahora tienen. Dios no impone pesadas cargas sobre sus criaturas, sino que ellas mismas se las traen sobre sí por su negativa a ajustarse a las leyes naturales y su profundo deseo de satisfacer las demandas de la moda. Esto es lo que desgasta la maquinaria humana al producir una presión constante sobre la mente y el cuerpo. ¿Qué es lo que desgasta a la maquinaria humana? ¿Qué es lo que desgasta? ¿Qué dice acá? ¿Por qué? Su profundo deseo ¿de qué? De satisfacer las demandas de la moda. Luego dice, esto es en el campo, todo esto es una continuación del párrafo anterior. Aquel que nos ama nos habla de su tierno cuidado mediante las obras de la naturaleza. Son las evidencias de su sabiduría y poder y están diseñadas para impresionarnos con el hecho de que hay un Dios viviente y que podemos confiar en Él. Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos, según Mateo 6:28. La mano de Dios formó cada capullo y cada flor. Fue su sabiduría la que les dio sus tonos variados y delicados. ¡Qué belleza ha otorgado a esos silenciosos objetos sin alma, que hoy en el campo y mañana son arrojados al horno! Si Dios vistió así a la hierba tierna y pasada del campo, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres? Según Mateo capítulo 6, versículo 30. Ahora dice, el gran artista maestro. Todo esto es parte de una revista que ustedes lo van a ver después, la parte final, ¿ya? Es su experiencia de White, dice el gran artista maestro. En nuestro viaje hacia el oeste hemos estado atentos para captar todo lo nuevo e interesante del paisaje. Hemos admirado las elevadas cadenas de montañas en su majestuosa belleza y sus fortalezas rocosas que semejan grandes y antiguos castillos. Esas montañas nos hablan de la ira desoladora del Dios al vindicar su ley quebrantada, porque fueron levantadas por las convulsiones tormentosas del diluvio. Son como poderosas olas que a la voz
de Dios se elevaron inmóviles como ondas erectas, erguidas e imponentes marejadas. Esas montañas encumbradas pertenecen a Dios. Él preside sobre sus fortalezas rocosas. La riqueza de sus minas también le pertenece, como así también las profundidades de la tierra. Si queréis ver las evidencias de que hay un Dios, contemplad a vuestro alrededor al azar. Él habla a vuestros sentidos e impresiona vuestra alma mediante sus obras creadas. Dejad que vuestros corazones reciban esas impresiones y la naturaleza será para vosotros un libro abierto, porque os enseñará la verdad divina a través de las cosas familiares. Esto es importante. La naturaleza será para vosotros un libro abierto, ¿por qué? Porque os enseñará, ¿qué cosa enseñará? La verdad divina a través de las cosas familiares. O sea, no quiere decir esto que ustedes tienen que ser biólogos o químicos para poder para ir y hablar a la gente. No quiere decir nada de esto, ¿no? Los árboles elevados no serán considerados con indiferencia. Cada flor que se abre, cada hoja con sus venas delicadas, testificará de la habilidad infinita del gran artista maestro. Las rocas macizas y las elevadas montañas que se levantan a la distancia no son el resultado de la casualidad. Hablan con silenciosa elocuencia de aquel que se sienta en el trono del universo, exaltado y excelso. Hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, según Hechos 15 o 18. Todos sus planes son perfectos. Cuánto pavor y reverencia debiera inspirar su nombre. Cuánto debería el conocimiento de sus obras estimular la percepción de sus atributos. Miren, este pasaje que está acá, este pasaje, Ellen White está escribiendo justo en el preciso momento cuando está contemplando la naturaleza. Y lo que está diciendo ella es que cuando ella contempla la naturaleza, entonces sucede que la misma naturaleza le revela las cosas, le revela la verdad divina a través de las cosas familiares, o sea, las cosas que ella conoce. ¿Cuáles son esas cosas familiares? Por ejemplo, aquí ve, Hechos 15 y 18, pasajes que están en la misma escritura, acerca del amor de Dios, roca de la eternidad. Dios mismo es la roca de la eternidad, un refugio para su pueblo, una protección contra la tormenta, una sombra protectora del ardiente calor. Nos ha dado sus promesas, las cuales son más firmes e inamovibles que las alturas rocosas, que las colinas eternas. Las montañas desaparecerán y las colinas serán removidas, pero su bondad no desaparecerá. Tampoco será conmovido su pacto de paz para aquellos que mediante la fe hacen de él su confianza. Si buscamos a Dios pidiendo la ayuda con tanta firmeza como esas montañas desnudas y rocosas señalan a los cielos, nunca seremos movidos de nuestra fe en Él y de nuestra lealtad a su ley divina. Entonces, ¿por qué no buscar las cosas que hacen a la paz? ¿Por qué, apreciados hermanos, no hacer del reino de Dios y su justicia la primera consideración, con la seguridad de que el Padre Celestial le añadirá todo lo necesario? Él os abrirá sendas y todo lo que hagáis prosperará, porque ha dicho: yo honro a los que me honran, según 1 Samuel 2:30. Cristo murió por vuestra redención. ¿Será su muerte por vosotros en vano? ¿No tomaréis la mano que os ofrece y caminaréis en la humilde senda de la fe y la obediencia? Y aquí termina. Esto es extraído de la Notes of Travel, a Sermon of Course, aquí, publicado en la Review and Herald del 24 de febrero del año 85. Miren, Dios es pleno amor y abundante misericordia, pero de ninguna manera Él exculpará a los que rechacen la gran salvación que ha provisto. Los longevos antediluvianos fueron borrados de la tierra porque anularon la ley divina. Dios ya no derramará desde los cielos arriba y la tierra abajo aguas como armas para la destrucción del mundo, pero cuando su venganza sea derramada contra los que desprecian su autoridad, será destruido por el fuego oculto en las entrañas de la tierra, que será despertada por el fuego del cielo. Entonces de la tierra purificada se elevará un cántico de alabanza. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Según Apocalipsis 7:12. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Según Apocalipsis 15:3. Y todo el que haya hecho del tesoro celestial su consideración primera, dándole un valor inestimable, será
se unirá a alegres acordes de triunfo. Quiero, hermanos, que repasemos lo que Huay estaba escribiendo cuando se fue de paseo al campo. Este es un escrito que Elena White no le escribió con una Biblia. Es la misma revelación que ella vio cuando estaba en el campo. Y luego observemos 4 secciones donde White centra en su sermón lo que las montañas rocosas le hablan acerca de Dios. Ella dice: esas montañas nos hablan de la ira desoladora de Dios al vindicar su ley quebrantada, porque fueron levantadas por las convulsiones tormentosas del diluvio. Las rocas macizas y las elevadas montañas que se levantan a la distancia no son el resultado de la casualidad. Hablan con silenciosa elocuencia de aquel que se siente en el trono del universo, exaltado y excelso. Hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, según Hechos 15 y 18. Punto 3. Dios mismo es la roca de la eternidad, un refugio para su pueblo, una protección contra la tormenta, una sombra protectora del ardiente calor. Nos ha dado sus promesas, las cuales son más firmes e inamovibles que las alturas rocosas, que las colinas eternas. Si buscamos a Dios pidiendo la ayuda, con tanta firmeza como esas montañas desnudas y rocosas señalan a los cielos, nunca seremos movidos de nuestra fe, de Él y de nuestra lealtad a su ley divina. Quiero concluir con esta parte, mire. Haciendo un resumen, las montañas nos hablan de la ira de Dios por su ley quebrantada, pero también de las promesas firmes de Dios como de la lealtad que debemos tener nosotros a la ley divina. En la Biblia dice que la fidelidad de Dios es muy alta como las nubes y los montes como la justicia divina, lo cual tiene relación con la lealtad a la ley de Dios, pues la ley es la justicia revelada de Dios. Por ejemplo, en Salmos 36, 5, 6 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios y tus juicios abismos grandes. O sea, está en relación con lo que ella está diciendo. Hay otro pasaje que está en Mensajes de Hechos, tomo 2, página 408. Dice ella: cada vez que veo estas flores pienso en el Edén. Constituyen una expresión del amor de Dios hacia nosotros. Así es como Él nos proporciona en este mundo un goce anticipado del Edén. Quiere que nos deleitemos en las cosas hermosas de su creación y que veamos en ellas una expresión de ¿qué? De lo que Él hará por nosotros. O sea, el contemplar la naturaleza quiere que veamos el amor mismo de Cristo por nosotros. Eso es en sí, su carácter mismo de Cristo. En conclusión, cuando White dice: al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar las obras de las manos de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen, según Mensajes de Hechos, tomo 2, página 408, no se está refiriendo al estudio de la naturaleza en sí misma como ciencia, sino que nos está diciendo que al contemplar eso es al estudiar e investigar las cosas que nos habla de la naturaleza acerca de Dios, acerca de Cristo mismo, siendo que es Cristo mismo quien nos instruye en la soledad, en la búsqueda de la perfección de carácter. Y como nos habla acerca de Cristo, la contemplación es finalmente acerca de Cristo mismo. Solo en este sentido seremos transformados en su misma imagen. O sea, la naturaleza nos revela acerca del carácter de Cristo mismo, acerca de Dios mismo. No estamos en este escenario que es la ciudad, ¿no? Este es un escenario. Y cuando tú estás en un escenario, eres más o menos así como alguien que hace teatro. No sé si alguien ha estado actuando en algún escenario. Te ponen el escenario y tú actúas porque tienes ese escenario de fondo, la ciudad. Igualmente también es en el caso la naturaleza. Tú tienes la naturaleza, estás en el campo y Cristo lo que quiere es que contemples al Creador, aquel que creó aquellas cosas. Y de esa manera contemples a Cristo en la naturaleza. Entonces, otro punto muy importante, creo que ya no hay más que ver, solamente que la parte final, que voy a terminar con esta cita, porque creo que ya no hay más que esto, ¿ya? Dice: ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil
que la verdad de la palabra de Dios haya morada en sus corazones. Porque ese es el propósito, que la palabra de Dios halle un lugar en sus corazones. ¿Es más fácil dónde? ¿En el campo o en la ciudad? ¿Qué está diciendo? En el campo. Luego termina diciendo, envía a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Queridos hermanos que están aquí presentes, es por la contemplación a Cristo como somos transformados. Debemos mirar y vivir. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para tener a Cristo en nuestro corazón? Contemplar a Cristo, contemplar su vida, su carácter, su amor, asimilar su vida. ¿Qué también tenemos que hacer? Oír. Quiere decir, ¿oír qué cosa? Sus reprensiones, eso. Y al oír sus reprensiones debemos obedecerlas, sus reprensiones, a costa de pruebas, sacrificios, a costa de cualquier cosa. Cuando logremos, hermanos, concentrarnos en Cristo, en mirar a Jesús, en contemplar a Cristo, en obedecer a sus reprensiones, y nosotros mismos intencionalmente, no esperen ustedes que Jesús se revele, eso nunca va a suceder, en que Dios simplemente se revele sin que usted lo haya buscado. Aunque Jesús de hecho muchas veces se revela por amor, ¿no? Llamándolo a usted, ¿no? Pero la Escritura dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Acérquense a Cristo Jesús. Cada vez más, hermanos. Avancen. Un día más de perfección. Miren ustedes la diferencia, cuánto han cambiado de ayer a hoy. Sométanse a pruebas. Sométanse a pruebas para que su carácter sea probado. Sométanse a pruebas. Díganle a Cristo, examina mi corazón y pruébame, Señor. Así como dice el salmista David. Y Jesús es poderoso para poder llevarnos, para impartirnos su justicia, su carácter, su amor, su humildad, su mansedumbre. Pidan, clamen a Dios y ustedes recibirán. Que el Señor Jesús nos acompañe esa noche. Amén. Antes de terminar, vamos a hacer una oración. Voy a pedir a que todos postrarnos para orar. ¿Le parece? Voy a orar por ustedes. Pero además hemos sido engañados ya desde el comienzo que hemos venido a este mundo. Querido Dios, queremos verte a ti, Jesucristo, queremos mirarte a ti, no queremos mirarnos a nosotros mismos, porque mirando a nosotros mismos vamos a caer. Queremos ocultar, Señor, nuestra personalidad en ti. Queremos contemplar tu vida, Señor, asimilar tu vida de amor, intencionalmente buscarte, Dios, para que tú nos reprendas de nuestros pecados, pecados que tal vez no sabemos que estamos cometiendo. Eso es lo principal, pecados inconscientes. Querido Dios, te rogamos de que tú nos hagas este llamado continuamente. Y si hemos pecado, perdona nuestros pecados. En verdad, queremos que borren nuestras rebeliones, elimine, Señor, cada mal hábito que hay en nosotros. Queremos ser dirigidos, queremos caminar contigo de la mano, porque solo así, si perseveramos contigo de la mano, como un solo yugo, y caminando conforme a tu voluntad, tomando tu voluntad, no la nuestra, vamos a tener victoria sobre el pecado. Y algún día tendremos tu carácter, Señor. Alcanzaremos tu reposo espiritual. Dios, quédate con nosotros ahora. Bendice cada persona, cada familia, cada hermano que está aquí en este lugar, con tu espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor Jesús.